vamos con la ejercitación matemática de nuestro contenido, que es porcentaje. Algo bastante útil, súper útil en la vida cotidiana. Entonces, hoy día vamos a plantear cuáles son los objetivos, por supuesto. El objetivo de hoy es... ese es el objetivo, perdón, ese objetivo no es. Chan. El objetivo del día de hoy, ¿cierto?, es que logremos desarrollar problemas, plantear problemas para poder resolverlos de manera porcentual, ver la estructura del porcentaje y efectivamente poder resolver problemas de tipo PTU de porcentaje. Acá tenemos estamos frente a nuestro primer desafío. Elegí este problema en particular porque ayuda a entender la estructura. Aquí la idea es que nosotros tengamos una estructura mental de cómo se debiese plantear un porcentaje, cuál es la forma correcta de poder hacerlo, y vamos a ver que ese modelo se va repitiendo y vamos a poder ir avanzando a través de los problemas propuestos para el día de hoy, a través justamente del desarrollo de este algoritmo, como se le llama, ¿cierto?, a este procedimiento. Entonces dice, ¿qué porcentaje es A más B de A por B? Entonces, un problema súper poco numérico, ¿cierto? Totalmente literal. Acá tenemos solamente letras, y eso podría resultar un poco complicado para algunos, ¿ya? Pero no se preocupen, es súper simple. La verdad es que no tienen que asustarse cuando vean letras y no aparezcan números en un problema. Muchas veces los problemas literales son más simples de resolver que los problemas numéricos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos entender del enunciado? Que A por B es el total, ¿ya? Ese es nuestro total, ese es nuestro 100%, y de ese 100% nosotros tenemos que llegar a determinar qué porcentaje es A más B. Por lo tanto, se establece la proporcionalidad directa, ¿cierto?, entre estos dos elementos. Y aquí abajito, ¿cierto?, yo les tengo el torpedo de cómo debiésemos plantear nuestra proporcionalidad. Entonces, justamente como yo les había mencionado, lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos generar dos fracciones que son iguales. Por eso es que la proporción, ¿cierto?, es una relación proporcional, perdón, el porcentaje es una relación proporcional. Y acá lo que estamos diciendo es exactamente lo que yo les mencionaba. Tenemos que A por B corresponde al 100%, A por B es igual al 100%, aquí estamos mirando los denominadores de la fracción, perdón, el numerador de la fracción. A por B igual a 100% y A más B, ¿cierto?, igual al X%. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es multiplicar cruzado. A por B queda multiplicado por X, que es lo que estamos viendo acá en la línea inferior, ¿cierto?, en la segunda línea del desarrollo. A por B entonces queda igual multiplicado por X, y A por B por X entonces se iguala a la otra multiplicación cruzada, que es A más B por el 100%. En este caso, como nosotros queremos determinar qué porcentaje es A más B, entonces nuestra incógnita es X, que corresponde al porcentaje desconocido, y por lo tanto, al despejar esta ecuación, la X queda sola, y aquí ya estamos mirando, ¿cierto?, el tercer elemento de la ecuación. La X queda sola, y queda 100 multiplicado por el binomio A más B, dividido por A por B, y todo eso va a ser un porcentaje, va a ser un porciento. Entonces, esa es la estructura básica que toma cualquier porcentaje. Cuando nosotros queremos comparar dos magnitudes, ¿cierto?, de manera porcentual, esa es la estructura que nosotros tenemos que seguir para poder resolver la mayoría de los problemas de porcentaje. Entonces, observen que en las alternativas también se encuentran las respuestas de manera literal. Tenemos varias alternativas, y la que coincide con nuestro desarrollo, como ustedes ya podrán ver, sí, efectivamente, Gabriel, al final termina siendo una ecuación, justamente, pero es una ecuación proporcional. Por eso se plantea en un comienzo como una igualdad de fracciones. Por eso es que igualamos dos fracciones acá, porque el porcentaje es proporcional, ¿ya? También se puede ver como una regla de tres, justamente. Sí, toda la razón, Fabiola. Y como yo ya se los mencioné en algún momento, la regla de tres es como la herramienta básica de todo el estudiante universitario y de la vida. Es como algo que nos queda para siempre.
Así que por ese lado es súper bueno. Este contenido en general no es tan complicado como pueden ser otros contenidos de matemáticas, ¿ya? Es algo que se aborda con relativa profundidad en el colegio, es algo que no requiere mucha práctica para dominarlo, por lo tanto, efectivamente, como lo plantean ahí, es básicamente una relación proporcional o una regla de tres, donde en un lado tenemos, fíjense que el igual separa al lado izquierdo, tenemos los valores, los elementos, y al lado derecho tenemos los elementos porcentuales. Eso es importante siempre tenerlo en consideración, que cuando hacemos esta regla de tres esta relación proporcional, en un lado nos quedan los elementos que son iguales, o que tienen características iguales, y al otro lado también nos quedan elementos que tienen características iguales. En este caso a la izquierda quedaron los números, entre comillas, los números, ¿cierto? Las cantidades, y a la derecha quedaron los porcentajes. ¿Ya? Eso hay que tenerlo clarito y no confundírselo. ¿Alguna duda, chicos, chicas? De hecho, uno podría, Ignacia, uno podría, en este caso, plantear la igualdad al revés. Uno podría poner el A más B arriba y el A por B abajo, pero también tendríamos que invertir lo que está al lado derecho de la igualdad. ¿Ya? Tendríamos que poner la X arriba y el 100% abajo. También se podría hacer. ¿Ya? Lo importante es que la relación que ustedes formen tenga la característica de que si ustedes en la parte superior, ¿cierto? En el numerador, pusieron el 100%, el valor que ponen al otro lado, ¿cierto? Corresponde al valor que es el total. En este caso, el 100% se puede extraer directamente del enunciado. En el enunciado, al leerlo con cuidado, ¿cierto? Nos damos cuenta de cuál es el 100% de lo que nos están preguntando. En este caso, ¿cierto? Nos dicen qué porcentaje es A más B. Ahí nos están diciendo que A más B es un valor que tiene un porcentaje desconocido de un número en general. Este número general es A por B. Entonces, en base al enunciado es que nosotros planteamos la ecuación. ¿Ya? Si el enunciado fuese distinto, nuestra ecuación también cambiaría, por supuesto. ¿Ya? Justamente. Entonces, a partir del enunciado, nosotros sacamos esta información que nos permite plantear nuestra relación proporcional o nuestra regla de tres, como les gusta decirle a ustedes. Claro, por supuesto, podría ser. Ahora recuerden que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, lo importante es entender la estructura, ¿ya? Es entender cómo se plantea la estructura de un porcentaje, en base, ¿cierto? a un cierto enunciado. En este caso, el D se entiende como una parte del total, ¿ya? ¿Qué porcentaje es A más B de A por B? Entonces, el A más B viene siendo una parte de mi 100%. Y lo que queremos saber es qué parte es. Ya, fantástico. Vamos con el siguiente y ahí vamos a poner a prueba, ¿cierto? O sea, a ver si entendimos o no. Ya, pues, ok, no hay problema. De hecho, es más sencillo si les subo un documento nuevo con las claves, ¿ya? Así que no se preocupen, yo les cargo en el Schoology, les cargo las claves de la clase anterior y de la clase de hoy, en caso de que no alcancemos a hacer todos los problemas que tenemos aquí. No, no hemos avanzado nada. Este es el segundo ejercicio. Sí, sí, no desesperen. Ya, entonces veamos qué nos dice este problema. Dice, 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea a la pregunta 15. ¿Ya? Las dos primeras preguntas fueron sacadas del modelo PTU. De hecho, esta pregunta en particular es una pregunta piloto, es decir, que podría aparecer en la PTU del próximo año, o sea, del enero del 2021, pero distinta. Así que igual échenle una mirada y véanla bien y traten de acordarse, porque es muy probable que la usen en la PTU de este año, de acuerdo a lo que el DEMRE... Eh, de acuerdo a lo que el DEMRE explicitó, ¿ya? Esta es una pregunta piloto, así que se está probando y lo más probable es que aparezca en la prueba, pero puede que aparezca cambiada, o sea, así como con algunas modificaciones.
Tremenda papita. ¿Está en el Instagram, Fernanda? En el Instagram creo que están los códigos de Schoology. Si no, te los busco y te los doy al tiro. Dame un segundo. Que los tengo por aquí anotados. No desesperen. Aquí está. Se los voy a copiar en el chat, ¿ya? Para que lo tengan. Ahí tienen. Códigos para todos. Ya. Entonces, volvamos al problema. No hay de qué. 200 estudiantes responden una prueba. Entonces tenemos el total. Ahí ya hay un dato importante. 200, ahí hay que sacar al tiro la información específica del enunciado. Ya, 200 estudiantes es el total. Ese es nuestro 100%. De estos 200 estudiantes, el 10% se equivoca al responder la pregunta 15. La responde mal. ¿Ya? Ahora, uno podría sentirse tentado inmediatamente a tratar de calcular el 15% el 10% de 200, lo cual no es difícil, es bastante sencillo, pero eso no es lo que nos preguntan, así que ahí hay que aguantarse un rato, hay que terminar de leer con calma, ¿ya? Porque alguien con mucha ansiedad y con mucho nervio podría tirarse de cabeza a tratar de calcular algo antes de leer la pregunta, que no tiene nada que ver con el 10% del 200. Entonces dice, considerando todos los estudiantes que contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestan correctamente esta pregunta? Entonces nos están preguntando justamente lo contrario. No nos están preguntando por el 10% que se equivocó. Claro, también se podría hacer, Alanis, pero es mucho más sencillo restarle al 100% el 10% y decir, me están preguntando por el 90%, que calcular el 10% de 200 y luego a eso restarle los 200. ¿Ya? En mi opinión, por lo menos. Igual, de todas maneras, como la vida misma, un mismo problema se puede desarrollar de varias maneras distintas, o se puede resolver de varias maneras distintas. Claro, y ustedes tienen que ver qué es lo que les resulta más sencillo y qué es lo que les resulta más rápido. Justamente, Natalia. Entonces, para aquellos que calcularon el 10% de 200, ya podrían ahí sentirse tentados a responder algo, pero no es lo que nos están preguntando por el 90%, es decir, por aquellos que contestaron de manera correcta. Entonces habría que calcular el 90% de 200. Claro, 20 en este caso, Ivana, sería el 10% de los 200, es decir, los que se equivocaron. Los que se equivocaron fueron 20, justamente. Por lo tanto, los que contestaron bien son 200 menos 20, y eso sería el 180. Veamos si efectivamente 180 corresponde ¿cómo se llama? Al 90% de los estudiantes. Y acá nuevamente tenemos el algoritmo, ¿cierto? Fíjense, pusimos los estudiantes al lado izquierdo, todos los estudiantes quedaron a la izquierda, y los porcentajes quedaron a la derecha, el porcentaje que iba a la derecha. Entonces, 200 corresponde al 100%, si se dan cuenta la estructura es la misma, y eso es lo que quiero que logren comprender, que aquí hay una estructura para poder formar el tema del porcentaje. Entonces dice 200 estudiantes responden la pregunta, ya veamos si efectivamente el 90% de 200 es 180, y efectivamente ahí nos queda 200 por 90 dividido en 100. Así que efectivamente eso es 180. La alternativa es la alternativa D de dedo. Correcto. Y fíjense, lo extraño es que no hay alternativa E. Y esta pregunta está sacada del DEMRE, ¿ya? Así que se van a dar cuenta de que en el DEMRE, en los ensayos que está subiendo, hay algunas alternativas que no tienen E, tienen hasta la D nomás. Te tiene que dar 180, no 18, Cami. Te comiste un 0. Ya, ¿dudas o consultas respecto a esto? ¿Están entendiendo cuál es la forma de plantear el porcentaje? La estructura, por lo menos. Fantástico, eso es lo importante, que logren comprenderlo. Claro, sí. Fantástico, ya, entonces, vámonos con la siguiente. Esta está un poco modificada, esta pregunta original de la PTU tenía porcentaje, incluía el contenido de porcentaje, pero estaba orientada a elementos de estadística. Así que yo extraje lo que tenía que ver con estadística, que son elementos que vamos a ver más adelante en el curso,
y la dejé modificada estrictamente a porcentaje, para que lo pudiéramos tratar. Ah, sí, pero mi letra es pésima. Yo estoy esperando que me llegue una tablet para poder escribir más bonito. Sí, porque con el mouse aquí va a ser terrible. Va a parecer que tuviera Parkinson. Igual lo puedo intentar de todas maneras. Ya, entonces, veamos. Esto dice más o menos así. El gráfico circular de la figura, ¿cierto? Adjunta muestras, muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes. Ahí nuevamente tenemos el 100%, ¿cierto? Ahí están, nos están diciendo cuál es el 100%. Sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. ¿Ya? Es una encuesta. Entonces, los estudiantes responden de distinta manera, un 2% no contesta, un 2% está algo en desacuerdo, perdón, un 29% está algo de acuerdo, el 30% está muy de acuerdo y un 37% no está ni ahí, ni desacuerdo ni en acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Alternativa A, existen 30 estudiantes que contestan muy de acuerdo. O sea, habría que ver si el 30% de 300 estudiantes es efectivamente 30. Y ahí la Catherine, ¿cierto? Nos sobra, no son 90. Entonces uno lo que tiene que hacer acá, ¿cierto? Es plantear la misma estructura que habíamos estado viendo en las partes anteriores. Y aquí es donde yo, yo creo que ustedes acá ya tienen que empezar, ¿cierto? A familiarizarse con esto. A ver, qué raro, no me deja. Ya, bueno. Entonces, la misma estructura. Si 300 corresponde al 100%, el 30% qué cantidad de estudiantes corresponde. Y como la Catherine nos plantea ahí, ¿cierto? Son 90. Se, se, se plantean la estructura del... Se plantea la estructura, ¿cierto? Del porcentaje. Y con eso estamos listos. Entonces, me advirtieron que tenía que dejar de compartir pantalla para poder hacer esto, si no, no queda bien grabado, porque lamentablemente la pantalla principal está ocupada por el PPT, así que para poder hacer esto tengo que dejar de compartir pantalla, y así todos van y queda grabado en formato grande. Entonces, como les decía, si 300 corresponde al 100%, el 30% a qué cantidad de estudiantes corresponde. Entonces, multiplicamos cruzados, nos queda 300 por 30 igual a 100 por x. ¿Ya? Entonces el x va a ser igual a 300 por 30 dividido 100. Y aquí, ¿cierto? Podemos simplificar algunos ceros. Y finalmente nos queda que... Vamos a ver si esto se puede ver bien. A ver si está viendo, se ve bien. Y finalmente, ¿cierto? Al simplificar nos queda 3 por 30 y eso efectivamente es 90, es igual a x. Entonces este es el número de estudiantes que corresponde al 30%. Entonces la alternativa A sería incorrecta. ¿Ya? Veamos qué nos dice la alternativa B. La alternativa B, y aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla para que puedan ver la alternativa. ¿Ya? Entonces la alternativa B plantea el número de estudiantes que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. Ya, hasta aquí
la pregunta es más... La pregunta aquí es un poquito más compleja, ¿cierto? Porque nos están haciendo comparar dos valores porcentuales. Vamos a tener que restarlo, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Existen la porción ni de acuerdo ni en desacuerdo corresponde al 37%, ¿ya? Entonces lo vamos a anotar acá, yo tranquilo, después dejo de compartir pantalla para que lo podamos ver mejor. Entonces, 37% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y dice que supera en 8 los estudiantes que contestaron algo de acuerdo, que es el 29%. ¿Ya? Entonces esos son los dos valores que vamos a tener que calcular. 29% de 300 y 37% de 300. Nuevamente les voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces desarrollemos la primera parte. Ya sabemos que el número total, ¿cierto? Aquí son 300 estudiantes, que corresponde al 100%, y queremos saber a cuántos corresponde el 37%. Ahí sí. Ya esto es un 300. Ahí sí. Entonces, veamos, multipliquemos cruzados, nos va a quedar 300 por 37 igual a 100 por X. Y nos va a quedar finalmente, ¿cierto? 300 por 37 dividido en 100 igual a X. Entonces acá nuevamente podemos simplificar un par de ceros, ¿cierto? Podemos simplificar un par de ceros. Y nos queda 3 por 37. Y ese sería entonces el 37% de 300. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? Sí, correcto. Muy bien. 111 estudiantes. ¿Ya? Entonces el 37% corresponde a 111 estudiantes. Y la pregunta dice que ese porcentaje supera en 8 a los que contestaron algo de acuerdo, que era el 29%. Entonces veamos si es cierto. Ahora tenemos que ver a qué número corresponde el 29% de 300. Y aquí en esto mismo les voy a enseñar otra técnica para calcular el porcentaje. ¿Ya? Entonces yo voy a anotar por aquí para mí, para que no se me olvide, que el primer valor nos dio 111. Esto para que yo no lo olvide. Y ahora vamos a determinar el 29%. Entonces, mira, nuevamente 300 es igual al 100%. ¿A cuánto corresponde el 29? Entonces, la misma estructura, guardando los plumones. 300 por 29 igual a 100 por X. Entonces, X va a ser 300 por 29 dividido en 100. Y eso corresponde, ¿cierto? Acá igual podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Simplificar un par de ceros y nos queda 3 por 29. Y eso es igual a 87. ¿Ya? Y lo que dice la alternativa B es que la diferencia entre estos dos porcentajes que vamos a calcular es de 8 estudiantes. Entonces lo que tenemos que ver es si 111 menos 87 es efectivamente igual a 8. Algo me dice que no. ¿Cierto? Intuyo que por ahí no va la respuesta. Así que, claro, es distinto. De hecho, la respuesta es 24. O sea, esa es la diferencia que hay entre los porcentajes. Justamente. Súper bien. Ya, entonces, veamos qué es lo que nos dice la alternativa C. La alternativa C dice, el número de estudiantes que respondieron la encuesta fue de 288. En total, de los 300 encuestados,
nos están diciendo que 288 contestaron la encuesta. ¿Será verdad o no? Para saber eso tenemos que mirar el gráfico y ver cuántos no contestaron de los 300. De acuerdo a lo que nos indica, ¿cierto?, el gráfico, solamente un 2% de los encuestados no contestaron, ¿cierto? Ahí podemos verlo. María Paz, cuénteme. Ah, ya. Pensé que quería decir algo, no se preocupe. Para que vea que estoy atento al chat. Estamos ahí, pero atentísimos. Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto corresponde el 2% de 300? Y aquí voy a aprovechar inmediatamente de invitarlos a conocer otra forma de calcular el porcentaje. Entonces, ya sabemos cuál es una de las estructuras, ¿cierto? A es igual al 100%, B es igual a tanto por ciento, ¿cierto? La X puede cambiar de posición dependiendo de cuál es la pregunta. ¿Ya? Pero hay otra forma de determinar el porcentaje que tiene que ver con el valor que nos están entregando, y en este caso, fíjense, lo vamos a utilizar. Entonces, nosotros podemos calcular el 2% de 300, entonces fíjense, nosotros podemos calcular el 2% de 300 multiplicando 300 por 2 dividido 100. ¿Ya? Eso quiere decir que lo podemos escribir como decimal. Eso quiere decir que yo puedo decir 300 por 0,02. Y ahí también estoy calculando el porcentaje que en este caso... El porcentaje que en este caso corresponde, ¿cierto?, al 2%. ¿Ya? Entonces tenemos dos formas bastante directas o bastante simples de poder calcular porcentajes para distintas situaciones. Y se pueden poner a prueba, por supuesto, se pueden practicar. Vamos a recargar el plumón mientras conversamos. Ya. Plumón recargado, sigue rápido. Sí, un borrador magnético, se pega a la pizarra. Entonces fíjense que tenemos estas dos formas de poder expresar los porcentajes. Y la segunda forma, esta forma de escribirlos como elementos, como decimales, es bastante útil y ahorra mucho tiempo, así que yo se los recomiendo harto, ¿ya? Altamente recomendada esta segunda forma, cuando ya dominan la primera, ¿cierto? Si ya dominan la estructura de la primera, este es un buen método para ahorrar tiempo. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, en el caso donde nosotros tuvimos que calcular el 29 y el 37%, podríamos haberlos hecho así, 300 por 0,29, que es 29 dividido en 100, y también lo podríamos haber hecho como 300 por 0,37, que también corresponde al 37%. ¿Ya? Esas son algunas maneras algunos como shortcuts, ¿cierto? Unos atajos para calcular porcentajes de manera más rápida, utilizando decimales, ¿ya? La forma decimal. ¿Ya? No olviden estas técnicas que son muy, muy útiles. Entonces, como ya se los había mencionado, tenemos que calcular a cuánto corresponde el 2% de 300. Entonces tenemos 300 por el 2%, que va a ser 2 dividido en 100. Entonces, fíjense, acá podemos simplificar algunos ceros, y nos queda 3 por 2. Entonces, el 2% de 300 es 6. Y si 6 no contestaron, entonces 300 menos 6 no es 288. Claro, efectivamente. 300 menos 6
olvidó dejar de compartir. Ahí sí. 300 menos 6, ¿cierto? Es 294. Entonces ahí claramente la alternativa C no era. Y bueno, por descarte obviamente ya todos sabemos cuál es la alternativa correcta, pero claro, porque lo dice ahí justamente, ya lo calculamos. 6 estudiantes no contestaron la encuesta. Justamente esa es la respuesta correcta para nuestra pregunta. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? ¿Lograron comprender el método como decimal para utilizar el porcentaje? Y tienen que tener ojo nomás con la cantidad de ceros, nomás que eso podría llegar a complicarlos en alguna situación. Fantástico. Sí, no importa. Ivana, en la medida en que te sientas más cómoda con un formato, adopta ese formato, lo haces tuyo y vas a ser más rápida que el resto que lo intente de la otra forma. Así que no te preocupes, no hay obligación de hacerlo de la manera más corta. Es solo una sugerencia para los que quieran. Obvio que sí. Ya. Este está muy bueno, ¿ya? Porque se ve súper simple, pero la verdad es que hacerlo para cualquier número es un poco más complejo. Ah, sí, pues muchas veces, efectivamente, Francesca, es una buena sugerencia, muchas veces cuando nos ponen esas preguntas. ¿En serio? No, no me he saltado ni uno. Ah, sí, pues, pero recuerden que los problemas de la guía se resuelven, aquí en el taller se resuelven algunos nomás, ¿ya? Sí. Si nos queda tiempo, nos podemos lanzar con algunos de los otros. Si nos terminamos los ejercicios de acá, podemos hacer el resto que están en la guía. No hay problema. Entonces, elegí este en particular porque parece bastante simple y de hecho podría generar algún tipo de confusión. Están todas en el Schoology. En el Schoology está la guía y también está la clase, que es como el taller. Los ejercicios generalmente son entre 9 o 10 ejercicios los que elegimos como guía. Y de esos ejercicios de la guía seleccionamos como 6 o 5, ¿cierto? Para desarrollar acá en el taller. Tengo entendido que sí. Sí, estoy grabando. Está todo grabado, Aileen. Ya, entonces, como les comentaba, ya, entonces, un comerciante dice así, entonces un comerciante sube una mercadería en un 25%, ¿cierto? Si decide volver al precio original, ¿en qué porcentaje debe rebajar el nuevo precio? Aquí uno podría atarantadamente, ¿cierto?, de manera apresurada, decir, pero si la mercadería la subió un 25%, para volver al mismo precio tiene que quitarle el 25% que le subió, ¿cierto? Uno podría pensar eso de manera apresurada, ¿cierto? Sí, eso podría ocurrir. Ya, no lo hagan, no, usted no haga eso. Sí, lo sé. Porque, claro, pues es distinto. Entonces, efectivamente, ahí van a tener que tener ojo, ¿ya? Así no se dejen llevar por su intuición. Y. Puede ser que les haya. No está. No se dejen llevar por su intuición entonces y sigan al pie de la letra las instrucciones del profesor. Entonces, claro, primero ya, saquémonos de la cabeza esto de que para poder devolverlo al precio original hay que sacarle el mismo porcentaje, ¿ya? De hecho, lo podemos demostrar, lo vamos a hacer.
¿Ya? Entonces, para eso podemos, tan, 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 poner un valor simple, ¿ya? Un valor sencillo, como 100, por ejemplo. ¿Dónde está? Un poquito más arriba. A ver, ahí sí. Entonces, si yo tengo un objeto que vale 100 y yo sé que este es el 100%, esto va a ser súper, súper, eh, y quiero aumentarlo un 25%, yo quiero subir su valor en un 25%, entonces voy a tener el 125% del producto. Como estamos trabajando por 100, por supuesto, si yo le sumo un 25% a 100, me queda 125 nuevamente. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos comprobar. Entonces podemos multiplicar cruzado, ¿cierto? Y queda 100 por 125 dividido en 100. Entonces miren, queda 100 por 125 igual a 100 por x. Por lo tanto, x va a ser 100 por 125 sobre 100. Entonces se cancelan los 100 y queda que finalmente cuando subo 100, un 25% me quedan 125. Y ahora la pregunta es, y esto es lo interesante, pues, y aquí es donde muchos podemos meter la pata, ¿ya? Si ahora el 125, que es el producto al que yo le subí el 25%, corresponde al 100%, ¿cierto? Este es el 100% del producto actual. Entonces, ¿en qué porcentaje tengo yo que disminuirlo para que vuelva a 100? Entonces uno podría decir, 25%, pero no, no es 25. ¿Por qué? Porque resulta que mi 100% ahora es más grande. El 25% de 125 es más que 25. Entonces, si yo le quito el 25% a 125, voy a quedar con un objeto que vale menos de 100. No sé si se logró entender la idea que estoy tratando de plantear. Me cuentan si es que tienen alguna duda. Entonces, hagamos una prueba distinta entonces. Hagamos una prueba distinta. Digamos lo siguiente. Ya. Voy a poner un precio distinto para que no se nos confundan los números, para que no se nos confundan tanto los números. ¿Ya? Entonces, ya, supongamos tenemos una prenda de ropa que vale 6.000 pesos. Este es el precio original del objeto. Perdón, ahí sí. Ese es el precio original del objeto. Y yo voy a aumentar el precio de este objeto en un 25%. ¿Ya? Yo le voy a agregar a esto un 25%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto le vamos a agregar y en cuánto va a ser el precio final de esta prenda de ropa que estaba a 6.000. Entonces, calculemos el 25% de 6.000. Recuerden que eso se puede hacer decimalmente, como multiplicarlo por 0,25. ¿Ya? Que es equivalente a multiplicar por un cuarto. Esto que está aquí, ¿cierto? Es lo mismo que decir 6.000 por un cuarto, o 6.000 dividido en 4. Y eso corresponde, fíjense bien, a 1.500. Entonces, si yo a esta prenda de ropa de 6.000 pesos le subo un 25%, le tengo que sumar 1.500 pesos más. Entonces, ¿en cuánto queda la prenda? Ya, fantástico. Entonces, vamos bien. Hasta ahí se está entendiendo, ¿no? Espero que sí. Entonces, si yo hago todo esto, entonces finalmente el precio de la prenda quedó en 7.500 pesos. Eso es lo que yo tendría que pagar por la prenda si es que le suben, si es que la persona de la tienda, ¿cierto? La empresa le sube un 25%. Ya. La pregunta es, ahora que vale 7.500 pesos, ¿qué porcentaje tendría yo que rebajar este producto para que quedara nuevamente en 6.000? Esa es la pregunta. Y la confusión surge en que podríamos pensar, ¿cierto?, que reduciendo el mismo 25% que subimos, volvíamos a los 6.000, ¿ya?
Pero el problema es que el 25% de 6.000 es 1.500, pero el 25% de 7.500 es más. ¿Se entiende ahora o no? Y si yo le descuento a los 7.500, le descuento su 25%, entonces voy a terminar con una prenda más barata que 6.000. Va a quedar con un precio inferior. Claro, justamente. Porque este es el valor del cual ahora nosotros tenemos que restarle un porcentaje de este valor. Justamente. Entonces, observen. Planteamos nuevamente la ecuación, tomando en consideración el error, fíjense. Vamos a calcular el 25% de 7.500. Entonces, 7.500, vamos a calcular el 25%. Por lo tanto, por 0,25, que como ya les dije, es lo mismo que decir un cuarto. Recuerden que un cuarto es lo mismo que 0,25. ¿Ya? Si ustedes hacen 1 dividido en 4, les va a dar eso. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas dos formas es equivalente. Ahí con lo que se sientan más cómodos, si son decimales o son fracciones, ahí la gracia es poder entender que estas dos maneras son exactamente iguales y por lo tanto uno puede ver qué es lo que le acomoda más a uno, pues si se maneja mejor con la multiplicación de decimales o si es más cómodo tomar una fracción, ¿cierto? O dividir por 4, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos 7.500 y queremos saber cuánto es el 25% de esto. Entonces, el 25% de 7.500 es 1.875 pesos. Justamente. Y si yo a los 7.500 le resto ese 25%, me va a quedar una prenda, ¿cierto? Si a los 7.500 le resto los 1.875, me va a quedar algo que es más barato que 6.000. 5.625, de hecho. Entonces, si yo le subo un 25% y después a la prenda le resto el 25%, no llego al mismo valor. ¿Ya? Ese es el error que uno podría cometer. ¿Ya? Entonces estábamos explicando el error. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el porcentaje al que hay que reducirle a los 7.500 para volver a 6.000? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, si ahora 7.500 corresponde al 100%, ¿en qué porcentaje tengo que reducir yo esto para tener, cierto, 6.000? Hacemos la multiplicación, ¿cierto? Nos queda 7.500 por x igual a 100 por 6.000. Despejamos la x, por supuesto, y nos queda 100 por 6.000 dividido en 7.500. Acá se pueden simplificar algunos ceros, ¿cierto? Y nos queda 6.000 dividido en 75. Entonces, fíjense bien. Se ve. Ya. Esto nos da 80. ¿Qué significa eso? Que 6.000 es el 80% de 75. Por lo tanto, ¿qué porcentaje le tengo que restar a 75.000 pesos para que efectivamente me dé el objeto nuevamente vuelva a quedar en 6.000? Muy bien, chiquillos. Efectivamente, la respuesta es el 20%. Y uno podría pensar y decir, bueno, estos valores solamente sirve solamente si es que el producto vale 6.000 y 7.500, ahí se va a cumplir que si yo subo un 25% y quiero devolverme, tengo que restarle un 20%. La respuesta es no, esto es general. Esto se cumple para cualquier precio.
Entonces, efectivamente, acá el 100%, que eran los 100.500, menos el 80%, ¿cierto? Me da el 20%. Y ahí me permite, ¿cierto? El 20% de 7.500 me permite llegar a 6.000. Súper loco. Sí, todos los viernes en este horario hay ejercitación de mate. Entonces, loquísimo, porque uno podría caer fácilmente en el error y decir, pues saquémosle los mismos 25 que le subimos. ¿Cuál es el problema? Y no es así. Entonces, les repito, para esta situación, para el problema al cual nos estamos enfrentando, uno podría decir, ya, pero ¿sirve solo para estos valores de 7.500 y 6.000? No, esto es una relación genérica. Nosotros podemos establecer una relación para cualquier valor de precio, y si a cualquier precio yo le subo un 25%, para poder devolverme, caímos en las garras del DEMRE, justamente. Esta gente malévola del DEMRE se dice, ¿en qué se podrían equivocar estos niños? Están todo el día pensando en eso. Así que ustedes no les tienen que dar en el gusto. Así que bueno, esto es para cualquier valor. Ahí ustedes pueden poner cualquier número y efectivamente si a ese número ustedes le suben un 25%, para devolverse van a tener que restarle el 20%, siempre, independiente del valor. Esto se puede demostrar de forma algebraica. Eso es una buena pregunta. No lo sé, Isidora. No sé si para otros valores de porcentaje se cumplirá. Habría que tratar de demostrarlo algebraicamente. Yo podría hacer la demostración algebraica, pero creo que se arranca un poco del propósito del taller. ¿Ya? De todas maneras, si alguien se queda con la duda de la propuesta algebraica, yo lo puedo hacer después de que terminemos la clase. Se los puedo mostrar sin ningún problema, sin compromiso, por el mismo precio. Sí, yo me imagino que sí, yo también me habría equivocado si hubiese sido usted. Habría caído en la trampa. También, ¿cierto? Si hubiese estado la opción 80%, también podríamos haber caído en la trampa. De más que sí. Hay que tener cuidado y hay que leer bien, ¿no? El Ignacio dice, profe, ¿puede explicar el inicio, por favor? ¿A qué te refieres con, con el inicio? ¿Así como la pregunta uno? ¿O puede ser más específico, Ignacio, por favor? Sí, todo el rato en la C. Dame un segundo que... El inicio del universo. Claro, todo comenzó con el Big Bang. Dice, un comerciante sube una mercadería en un 25%, lo pueden ver, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla. Si decide volver al precio original, ¿en qué porcentaje debe rebajar el nuevo precio? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un elemento... Sí, justamente. Era porque calculamos el 25% del 100% Martina. Entonces, cuando aquí nosotros nos planteamos este problema, esto para el Nacho que estaba medio perdido, nosotros tenemos primero que todo decir, bueno, no sabemos cuánto es el valor de la mercadería original, por lo tanto podríamos poner cualquier valor y se va a cumplir. Eso es cierto, ¿cierto? Si ponemos cualquier valor debería cumplirse. Y efectivamente, si nosotros un producto lo subimos un 25%, queda más caro. Y ahora para poder volver atrás y volver al precio original, no podemos descontarle un 25%, porque como el precio del producto es más grande, ahora... Mm, el 1500 sí, pues, lo que pasa es que cambiamos Martina, te perdiste por eso porque cambiamos el valor, estábamos trabajando con 6.000 como precio original, pusimos que 6.000 iba a ser nuestro precio original. Hay varios que quedaron más colgados.
Ya, voy a explicarlo de nuevo, porque esto no puede quedar así. No puede quedar así. Ya. Entonces, fíjense bien. El problema nos dice tenemos un elemento de un cierto valor, no conocemos cuál es el valor, por lo tanto se lo podemos asignar. El valor puede ser súper simple, podemos elegir cualquier número, puede ser 10, puede ser 100, cualquier número que a ustedes les acomode y que no sea complejo de trabajar. Nosotros elegimos el 6000 porque sí, no, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos, supongamos que el precio del elemento vale 6000, ese es el precio original, 6000 pesos. Y como el enunciado nos dice que a este producto se le sube un 25%, entonces nosotros vamos a decir si esto corresponde al 100%, ¿cuánto corresponde al 25%? ¿Ya? Esa es como la proporción que nos estamos planteando. Calculamos eso, ¿cierto? Hacemos la multiplicación cruzada, nos queda finalmente que el porcentaje del 25% de 60 corresponde a 1500. ¿Ya? Por lo tanto, si yo estoy aumentándole el precio del producto un 25%, le estoy sumando 1500 pesos. Eso significa que el monto final del producto sube, ¿cierto?, a 7500 pesos. Ese es el valor final con el que se está poniendo a la venta el producto. Pero ahora como se viene el Black Friday, quieren volver al mismo precio original, ¿cierto? Como pasan en todas estas cuestiones del Cyber Monday y todas estas cuestiones que le suben el precio a los productos para después bajárselo y decir que hay una oferta, cuando en realidad no lo hay. Entonces, inflaron el precio del producto un par de días antes y luego dicen, ya, ahora lo vamos a volver a 6000. Bueno, pero ¿qué porcentaje le tengo que quitar ahora a este valor, ¿cierto? A este valor, ¿qué porcentaje le tengo que quitar para volver a los 6000? Entonces lo que nosotros dijimos es lo siguiente. Si 7500 corresponde al 100% del valor del producto, entonces 6000 pesos, ¿cierto? Que sería el valor al que yo quiero, al que lo quiero llevar. ¿Qué porcentaje corresponde a 6000 de 7500? Y con eso vamos a obtener el porcentaje que es 6000 de 7500, pero nosotros queremos saber cuánto le tenemos que quitar al 7500 para llegar a 6000, ¿ya? Entonces ahí es donde se puede generar una confusión de que lo que vamos a obtener acá no es el resultado final, sino que el resultado final, ¿cierto?, va a ser la resta entre el 100% y lo que encontremos acá. Entonces, de acuerdo a nuestro análisis, ¿cierto?, llegamos a que X es igual al 80%. Eso significa que 6000 es el 80% de los 7500. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto porcentaje le tengo que quitar, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de descuento tengo que hacerle yo a los 7500 para efectivamente volver al precio de 6000? No es el 80%, por supuesto que no, ¿ya? Para poder entender esto, ¿cierto?, hay que decir lo siguiente. Si los 7500 eran el 100% y yo quiero volver a los 6000, que eran los 80, entonces tengo que hacer un descuento del 20% al producto. Si yo le hago un descuento del 20% al producto, entonces vuelvo al porcentaje, al precio original del producto, que eran los 6000. ¿Ya? No sé si ahora se quedó un poquito más claro, chiquillos y chiquillas. Espero haber podido... Esa es una pregunta que valdría la pena investigar, pues, Vicente. Ahí tenéis que hacer lo mismo con algún otro porcentaje y ver cuál es la relación. Y yo les recomiendo que si quieren plantearse hipótesis, lo hagan y lo intenten desarrollar, pues no hay ningún problema. Juéguensela todo el rato. Hagan el mismo procedimiento y cambien los porcentajes y ahí ustedes van a poder ver si efectivamente pueden resolverlo utilizando la misma estrategia. Que eso es finalmente lo importante, más allá de los números que hay acá involucrados, es la estrategia que estamos utilizando y el razonamiento. Y ahí hay otra pregunta interesante. Tenemos una fracción dada por dos valores m y n, y nos están diciendo lo siguiente.
Si en la fracción mn, ¿cierto? M aumenta en un 20% y n disminuye en un 40%, ¿en qué porcentaje varía la fracción? Nuevamente nos sacaron de los números y nos pusieron letras otra vez. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, para poder responder esta pregunta hay que tener claro dos cosas. Si en una fracción el valor de arriba aumenta, el resultado es más grande, ¿cierto? Obvio. Y si el valor de abajo disminuye, el resultado también es más grande. Entonces, aquí el resultado de la fracción m y n está aumentando por ambos lados. Está aumentando porque se está aumentando el numerador y está aumentando también porque está disminuyendo el denominador. Por lo tanto, acá se pueden descartar todas, de hecho, porque dos de ellas disminuye, ¿cierto? Dos de ellas nos están diciendo que varía muy poquito, un 2%, un 20%, un 100%, un 200%. Entonces tendríamos que ver efectivamente en cuánto va a variar esta relación. Claro, justamente. Estamos suponiendo efectivamente eso que menciona Alanis, perdón, es una buena manera de verlo. Se está buscando, claro, el 120% de M y el 60% de N. Ahí se puede plantear de esa manera. Muy bien, Alanis. Sí, pues en una fracción cuando el valor de arriba aumenta, esa división tiende a ser más grande. ¿En qué porcentaje varía? ¿Cuál es el cambio? ¿En cuánto está cambiando la fracción? Veamos, no se preocupen, lo vamos a hacer. ¿Ya? Les voy a dejar de compartir pantalla para que puedan ver bien la pizarra. Esto. Entonces tenemos la fracción m y n, m sobre n. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es lo siguiente. Ya, supongamos que m y n es 3 cuartos. Vamos a suponerlo. ¿Ya? Supongamos que m es 3 y n es 4. Entonces, si esto nosotros sabemos que 3 cuartos es un valor decimal, ¿cierto? Que equivale a 0,75. Ya, eso es 3 cuartos. Esa es la fracción original. Si, como dice el enunciado, si la parte de arriba aumenta en un cierto porcentaje, ya, si esto ya no es 3, si esto aumenta, supongamos es 4, y esto la división ya cambió. Si el número de arriba aumenta por sí solo, si esto es 3 cuartos y ese 3 ahora aumentó a 4, por ejemplo, ahora tenemos 4 cuartos. Entonces ya esa división ya no es 0,75, eso es 1. Entonces, como les decía, esto es importante que lo tengan en claro, porque tiene que ver con fracciones. Si la parte de arriba de una fracción aumenta, el número aumenta. ¿Ya? Y lo mismo ocurre si la parte de abajo disminuye. ¿Ya? Pongamos las dos alternativas. Entonces, si la parte de arriba aumenta, el valor aumenta. Y si la parte de abajo disminuye, el valor también aumenta respecto de los 0,75 original que era. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este problema? La parte de arriba está aumentando y la parte de abajo está disminuyendo de manera en conjunto. ¿Ya? A veces sirve poner ejemplos numéricos para estos problemas algebraicos. Entonces me dicen lo siguiente. Arriba está aumentando un 20%, este valor está aumentando en un 30%. A este valor, ¿cierto? Hay que sumarle 20%. Y el valor de abajo está disminuyendo
en un 40%. Eso es lo que está ocurriendo, de manera simultánea. El valor de arriba aumenta, el valor de abajo disminuye. ¿Cuánto es el resultado final? Esa es una manera de plantearlo, eso podría ser un planteamiento. Sí, obvio, se puede usar cualquier valor. Ustedes ven qué valor quieren colocar ahí como ejemplo. Obviamente esto se puede hacer también algebraicamente sin la necesidad de reemplazar por valores numéricos. Entonces el 20% de 3 es 0,2. Eso significa que arriba queda 3,2. Y el 40% de 0,4, de 4, perdón, es 1,6. Entonces a 4 le restamos 1,6. Y eso nos da 2,4. Entonces ahora el valor de arriba se incrementó en un 20% y el valor de abajo se redujo en un 40%. Y la pregunta, bueno, es ¿cuánto es eso? Y eso es 1,33. O sea, antes teníamos 0,75. ¿3,6? A ver. 3,2 dividido en 2,4. No, eso es 1,33. 3 por 0,2 es 0,6. ¿Y qué puse yo? Ah, ya, perdón. Ese fue error mío. Sí, 0,6. No sé por qué le puse 0,2. Ya, ahí sí, perdón. Ahí sí. Perdón. Y eso es 1,5. También se podría hacer eso. No hemos calculado la variación todavía, Fabiola. Estamos solamente haciendo el aumento arriba y la disminución abajo. Aquí estamos diciendo que si m originalmente era 3 y n originalmente era 4, entonces para aumentar en un 20%, yo pongo 3 más el 20% de 3 y 4 menos el 40% de 4. Recuerden que el porcentaje también se puede escribir como decimal. Sí, con la regla de 3, 1 a 1. Haciendo la proporcionalidad, ¿cierto? La regla de 3 en la estructura inicial, como lo habíamos mostrado en un comienzo. ¿Ya? Sí, recuerden que 0,2 es lo mismo que decir 2 dividido en 10 y 0,4 es lo mismo que decir 4 dividido en 10, así que también se puede hacer de esa manera. Bien, entonces, antes de irnos a otra forma de hacerlo, 1,5. Antes teníamos 0,75. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuánto fue en qué porcentaje varió la fracción? Antes teníamos 0,75, ahora tenemos 1,5. ¿En cuánto varió? ¿En qué porcentaje varió? ¿Un 50%? ¿No está como alternativa? ¿En un 100%? ¿En un 200%? Bueno, hay que, primero, si nos preguntan una variación, ¿cierto? Es una resta. Por lo tanto, el valor inicial o el valor final se lo restamos al valor inicial
el 1,5 que obtuvimos acá, se lo restamos al valor inicial, ahí estamos calculando la variación, y luego hacemos el porcentaje. Entonces, resulta ser justo la mitad, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, 1,5 menos 0,75 es 0,75. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿En cuánto varió? ¿Qué porcentaje corresponde a este valor del original? $0,75. ¿Qué porcentaje es del valor inicial? El 100% de valor, efectivamente. Muy bien, Natalia. El 100%, porque nos están preguntando por la variación. Entonces hay un 100% de diferencia. Veamos si lo podemos explicar de otra manera para ver si queda claro. ¿Ya? M sobre N. ¿Ya? Entonces me están diciendo acá, fíjense, lo vamos a hacer exclusivamente con los valores de M y N. Entonces arriba aumentan un 20%. Abajo disminuye en un 40%. Entonces, continuamos con esta expresión. M más 0,2M es 1,2M. Dividido en N menos 0,4N es 0,6N. Ahí estamos trabajando de forma exclusivamente algebraica. Y ahora tenemos que ver cuánto es 1,2 dividido en 0,6, ¿cierto? Eso es relativamente simple, ¿cierto? Podemos simplificar y eso nos va a dar 2. Entonces, si ahora nosotros hacemos la diferencia entre el valor final, 2mn menos mn, ¿cierto? Eso es, si a 2m sobre n le resto un m sobre n, el resultado es un m sobre n. Esa es la diferencia, ¿cierto? Y esa diferencia corresponde al 100% del valor original. Esto que está aquí, ¿cierto? Es un 100% del valor original. No sé si ahora, utilizando solamente letras, se entendió mejor. Correcto, sí, justamente. Porque acá tienen una M, acá tienen 0,2M, M, ¿cierto? Una M más 0,2M es 1,2M. Y aquí lo mismo, una N menos 0,4N es 0,6N. Correcto, correcto, correcto. Espero haber desenredado a aquellos que estaban enredados. Porque es la variación. Y en general, cuando hablamos de una variación, eso es una resta. La variación en este caso corresponde a esto que está aquí. El valor final, es decir, con el aumento arriba y la disminución abajo, da como resultado esto, ¿cierto? Este es el valor final.
Y si al valor final le resto el valor inicial, entonces yo estoy calculando la variación, la diferencia. Era lo mismo, pero le habíamos puesto valores a m y n. Habíamos asignado valores, Martín. Tú puedes asignarle los valores que tú quieras a m y a n. Y hacer esto mismo, ¿cierto? Con números, y te debería dar exactamente lo mismo. Entonces, por un lado está el aumento porcentual de la fracción, arriba el aumento y abajo la disminución, ¿cierto? Que nos da un valor que es 2 veces más grande que el original. Entonces, si ahora nos preguntan por en cuánto varía, bueno, está variando final menos inicial. Siempre, por definición, la variación es así. De hecho, las variaciones se anotan como un delta. En este caso, ¿cierto? Delta lo que sea. Y el delta representa la resta entre el valor final menos el valor inicial. Entonces, siempre que hablen de variaciones o diferencias, yo genero restas. Correcto, sería la B. Justamente, como cuando en física nos hablan de variaciones o cambios. Sí, justamente. Andrea, ese 0,2 es el 20% del valor de m, que por el enunciado del problema nos dicen qué es lo que sube el elemento. ¿Ya? En eso está aumentando el valor. Lo mismo con el 0,4. El 0,4 corresponde al porcentaje en el que disminuye el valor de m y n. En este caso, n solamente. Ya, les voy a compartir nuevamente la presentación. Va, me equivoqué. Ahí sí. Claro, entonces lo que hay que tener claro en este problema es el concepto de que aumentan un 20%, el concepto de disminuyen un 40%. Esas son dos cosas importantes, pero también acá es importante tener en claro que el concepto de variación. ¿Ya? Esos son los elementos que tienen que ustedes dominar para poder resolver este problema relativamente bien. Ya, este es típico formato, ¿cierto?, de PSU, PTU, donde tenemos que ver cuál de los dos elementos de información que nos están dando de alguna manera nos permiten resolver el problema. Entonces, la pregunta es cuál es el valor de un libro. Y el primer dato es que el vendedor gana el 18% del valor del libro, y el segundo dato es que el 10% del valor del libro es 1.800 pesos. Entonces, lo que tenemos que ver acá es si estos elementos de información que nos están dando si podemos hacerlo con el 1 solamente, con el 2 solamente, o con ambos, o cada uno por sí solo nos permiten, ¿cierto?, resolver este problema. Entonces la pregunta es, ¿el dato 1 por sí solo nos sirve? ¿El dato 2 por sí solo nos sirve? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer dato nos dice que el vendedor gana un 18% del valor del libro. No nos están dando ninguna información respecto al valor del libro, solamente respecto de cuánto va a ganar si es que lo vende. ¿Ya? El segundo dato nos dice que el 10% del valor del libro es 1.800 pesos, entonces acá sí nos están dando información respecto al valor del libro. Por lo tanto, la alternativa 2 es efectivamente un elemento que podría permitirnos calcular el valor del libro. Ahora hay que ver si ambas juntas también podrían ser. Que sean ambas juntas, Araceli, significa que con una sola de ellas no podríamos hacerlo. ¿Ya? O sea, eso hay que tener cuidado. Si bien con la 2 nosotros podemos calcular el valor del libro, ¿cierto?
Y efectivamente, una vez conocido el valor del libro, podemos saber cuánto gana el vendedor, porque va a ganar el 18%. No podríamos, no podríamos hacerlo calculando solamente la 1. La primera, la Natalia dice, depende de cuánto se deje la editorial para ello. Sí, puede ser, efectivamente. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con la Eileen, y yo creo que con la Rocío también, y que es exclusivamente la 2. Solo con la 2 nosotros podemos resolver el problema. No es necesario saber el dato de cuánto va a ganar el vendedor si es que vende el libro para poder saber el valor del libro. Y eso es lo importante, yo creo. Entender que solamente con el valor, con el del 10%, ¿cierto? ¿Cuánto es el 10% del libro? Nosotros podemos llegar a determinar su valor, independiente de cuánto vaya a ganar el vendedor o no. Por lo tanto, el primer dato, la verdad es que no nos sirve de nada para poder saber el valor del libro. Exclusivamente, ¿cierto? Es un distractor en este caso. Sí, mejor esperar que salga en el cine, ¿cierto? Así que, bueno, ahí tenemos las preguntas que estaban planteadas para que desarrolláramos el día de hoy. Parece que las que más le hizo doler la cabeza, ¿cierto? Fue la de las fracciones y el porcentaje que aumentaba y disminuía. De todas maneras, hay unas preguntas bien interesantes en la guía. En la guía hay unas preguntas que tienen que ver con el interés compuesto, interés simple, y esos son igual elementos que son interesantes, pero, profe, al final me dijo que era el 200. No, no la ANIS, era la B, el 100%, porque nos están preguntando por la variación. ¿Ya? Eso. Sí, pues, esa es la idea. Pues. La idea es que puedan ver el zoológico más grande de ejercicios posibles, cosa de que si les aparece alguno de estos animalitos en la prueba, ustedes digan, yo recuerdo haber hecho algo similar y la mejor forma de abordarlo era por acá. Entonces, la idea es poder ver variedad de ejercicios. A eso me refiero con el zoológico, ¿cierto? Ya no hay ningún problema. Yo puedo dejar de grabar. Estamos por terminar la clase y si alguien tiene dudas respecto al tema del interés simple o el interés compuesto, lo podemos revisar, porque esos son dos ecuaciones que hay que memorizarse. Lamentablemente hay que saberse las fórmulas y por eso es que no las quise poner acá, porque es algo que uno tiene como que uno no lo puede deducir, se lo tiene que saber de memoria. ¿Ya? Así que, bueno, dejemos la clase hasta aquí. Un abrazo para todos. Sí, sí, todo lo que tiene que ver con porcentaje va a entrar. Sí, entre... Pero ya, sí, está bien. Sí, lo puedo explicar, Karen, no hay problema. Voy a dejar de compartir la pantalla. Para que podamos ver acá. Entonces, la del porcentaje del libro era bastante directa, la verdad. Entonces, si el 10% del libro corresponde a 1.800 pesos, entonces el 100%, ¿cuánto es? Esa es la pregunta y esa es la forma de plantearla. Entonces acá lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es la estructura que habíamos planteado siempre. Entonces multiplicamos cruzado, nos queda 10 por x igual a 1.800 por 100. Despejamos la x, ¿cierto? Y nos queda 1.800 por 100 dividido en 10. Y aquí podemos simplificar, ¿cierto? Por 10. Y nos queda 1.800 por 10. Y eso es igual a 18.000 pesos. Chile, uno de los países más caros en libros, ¿cierto? De toda América Latina. Maldito impuesto al libro. Entonces, solamente con la 2 podemos determinar, sin necesidad de la información número 1, podemos determinar cuánto vale el libro. Y por lo tanto, el primer término o el primer dato que nos daban era inservible, absolutamente inservible. Chicos, chicas, que tengan un lindo fin de semana, descansen, cuídense a su familia, a sus seres queridos, lávense las manos, manténganse la distancia.